Buenas tardes, hoy veremos los dos últimos puntos de la unidad temática número 2. Los temas son cortes y secciones y, por último, acotación. Una vez relevado el objeto, como pueden observar, represente todas las vistas con sus respectivas proyecciones, todas ellas necesarias para poder leer e interpretar el objeto, en este caso un cargador de USB. Es fundamental observar en forma detallada cada una de sus partes para la representación. Como pueden ver, este es el cargador. Tome una vista frontal donde dibuje la carcasa, la línea de unión de las dos piezas, las patas. En su vista superior represente sus patas y la entrada del puerto USB. En su vista inferior hice exactamente lo mismo y dibujé los bajos relieves donde las patas se rebaten y quedan dentro del bajo relieve, su vista frontal derecha, su vista lateral izquierda y por último realicé un corte. Los cortes se utilizan para comunicar partes internas, por ejemplo espesores, diferentes tipos de uniones, pueden ser fijas o móviles, diferentes materiales, etc. Y resulta de un corte imaginario. Como pueden observar, en este caso yo tracé una línea en su eje y hice un corte transversal. Bien, para el corte se realiza una línea larga, corta y así sucesivamente hasta atravesar el objeto. Una vez concluida con esa línea, se le colocan dos flechas en cada uno de sus extremos. Estas flechas nos van a indicar el sentido hacia dónde se va a rebatir el corte, en este caso hacia su vista lateral izquierda, y se le va a colocar una letra. Estas letras van a identificar el corte. Como podemos tener varios cortes en diferentes vistas, entonces esto nos sirve para identificar cuál es el corte. Por otro lado, las líneas de corte pueden ser líneas rectas, líneas quebradas, o sea, yo puedo haber hecho así, 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 así y así, o bien pueden ser líneas curvas. Con respecto a los rayados se realizan a 45 grados, donde según el rayado nos va a indicar el tipo de material. Todo esto ustedes lo van a encontrar dentro de la guía. Por ejemplo, esto como es una carcasa, tiene un espesor. Es plástico y los sólidos se representan con líneas a 45 grados. Pueden pasar varias cosas en esto. Por ejemplo, yo puedo tener una pieza metálica que tiene un eje. Este va a ser mi corte. Entonces, como es una pieza metálica, es un sólido. Al ser un sólido, hago un rayado a 45 grados. Ahora bien, como tengo otro componente dentro de la pieza, este rayado va a ir a 45 grados, pero opuesto a este. Esto me sirve para identificar que dentro de una misma pieza tengo dos componentes. Ahora bien, se puede dar otra situación, que en este cilindro, que es metálico, puedo tener un eje, pero que este eje a lo mejor es de madera. Entonces, como esto es metal, van a ir las líneas a 45 grados
Y esto, como es metal y está en un corte transversal, lo que yo voy a representar acá son las diferentes fibras de la madera. Eso también lo van a encontrar en la guía. Esto es con respecto a cortes. Ahora la sección, la diferencia entre la sección y el corte es que la sección también es un corte, pero la sección nos permite ver la forma. Por ejemplo, supongamos que tenemos la misma pieza, el eje, y acá se pueden dar dos situaciones diferentes. En este caso vemos que es un cilindro con otro cilindro, pero en la realidad, si yo marco, las secciones se representan igual que la línea de corte, se le da el sentido igual que la línea de corte. En este caso lo vamos a rebatir hacia la vista lateral derecha. Este es el cilindro y por dentro tenemos que este eje en esta parte es cilíndrico. Ahora bien, puede suceder lo siguiente, que en su parte externa acá le vamos a poner A', entonces acá va sección A', y de este otro lado solamente vamos a ver que de un cilindro pasó a ser un cubo, también macizo. Entonces acá vamos a colocar sección, y le vamos a poner B', B. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es acotación. Nos sirve para dar las diferentes medidas según la vista que estemos acotando. Esto es fundamental porque son los indicadores de las diferentes dimensiones que tiene el objeto y es fundamental detallar cada una de las medidas para su construcción. Vamos a colocar la medida real del objeto y no la medida de la escala, sino la medida real. Entonces, en una vista frontal, trazamos los límites hacia afuera. Entonces, a esta línea la vamos a llamar línea auxiliar de cota, a esta la vamos a llamar línea de cota. En este caso, como está dibujado en escala 1 en 1, su medida es de 33 milímetros. Entonces colocamos 33. Esto va a ser la altura. Luego colocamos la flecha que nos va a indicar hasta dónde llega la cota. Esta flecha tiene una relación de proporción de 4 a 1, o sea, 4 de largo por 1 de altura. Estas líneas de cota se pueden
estas flechas de cota pueden estar dentro o fuera. Por lo general se utiliza fuera cuando la parte que vamos a cotar, por ejemplo, acá tenemos las patitas del cargador y yo quiero expresar la medida, el ancho de esa pata. La flecha no me va a poder entrar dentro de los límites de la pata, entonces la hago hacia afuera. Y el número lo indico acá adentro. Esto tiene, si no me equivoco, 3 milímetros. Bien. Entonces, volvamos a la vista frontal. Exprese su altura total y abajo voy a expresar su longitud. Como pueden observar, ya tengo dos dimensiones. Ahora me puedo ir a la vista superior y puedo acotar su ancho. Entonces, ya con estas tres dimensiones, yo ya puedo tener las proporciones del volumen de esta pieza. Ahora bien, tengo un montón de componentes a los cuales tengo que seguir acotando. Para eso hay un orden cronológico en el que se puede acotar, para tener una lectura más clara de cada una de las medidas. Eso también lo van a encontrar en la guía y en las normas IRAM. Otro punto es también los radios. Como pueden observar, acá tienen radios de curvatura. Esos radios también los debemos acotar. Para acotar un radio, lo que hacemos es este radio tiene 10 milímetros. Entonces, el centro va a estar a los 5 milímetros. ¿Qué hacemos? Trazamos una línea marcamos con la flecha. En este caso también se puede acotar tanto de adentro como de afuera. Entonces acá le podemos poner radio (5 milímetros). No hace falta que pongamos milímetros al lado. Acá abajo va a ir aclarado medidas en milímetros. En este caso yo acoté un radio, pero también podría haber acotado como diámetro. También podemos acotar en el corte, donde por ejemplo, en este caso, lo que podemos acotar es el espesor de la carcasa de plástico. Bueno, acá tienen un vistazo general de cómo se puede llegar a acotar. Acá faltarían un montón de medidas. Por ejemplo, yo podría acotar la medida de altura entre la pata y la base, la altura de la pata, la curva. En este caso, yo acá podría acotar también
la separación con respecto al borde, la separación entre pata y pata, las medidas de la boca del puerto de USB, los diferentes radios que tiene la carcasa, como pueden observar en su vista lateral izquierda, la separación que tiene. Toda esta información, si no se organiza o se la distribuye de cierta forma, puede generar una mala interpretación o lectura en el plano, para lo cual tenemos diferentes tipos de acotación, por ejemplo, en serie o cadena, en paralelo simplificado, combinada, por coordenadas, etc. Bueno, acá culmina la unidad temática número 2. Ustedes deberán realizar el ejercicio práctico número 3, donde deberán tomar un objeto simple que al menos contenga 2 o 3 elementos, van a hacer su relevamiento, van a dibujar sus diferentes vistas, van a acotar, van a hacer un corte o una sección según corresponda. Una vez culminado con dicho ejercicio, pasaremos a la unidad temática número 3, en la que veremos perspectivas.